aquí cuando ya pasaron 38 minutos de la hora 16 en esta edición lunes del Foro Empresarial. Estamos con 26 grados en cuanto a la temperatura. Recuerden, para hoy vamos a tener una mínima de 23 grados. Las lluvias están bastante presentes. Hay boletines especiales, así que a cuidarse por sobre todas las cosas. En este sentido, justamente vamos a hablar de cómo está la imagen de Paraguay a nivel regional, ya con respecto a lo que es el real estate. No podemos dejar justamente de mencionar, así que señora, señor, este espacio es especialmente para usted. Como siempre digo, hay decisiones importantes que se deben tomar y luego estarían tomando de ver esta conversación que estaríamos teniendo, obviamente, con referentes importantísimos de lo que son los rubros y los sectores. En este sentido, le invitamos a todos a compartir este siguiente espacio informativo. Hoy les vamos a contar un poquito de cómo evolucionó la TV. ¿Qué hace Anfar? Acá sí vas a decir que con Flow tenés... Así como les estaba mencionando, vamos a ver cómo estamos aquí en Paraguay a nivel ya regional, el real estate, algo sumamente importante, no podemos dejar de mencionar. Le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado que se toma un tiempito de su agenda para poder atendernos, para poder darnos un poco más de luz, lo digo mejor, con respecto a lo que es este sector. Así que ya está con nosotros el señor Alejandro López, el director regional de Infocasas. Muy buenas tardes, director. Le agradecemos la presencia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad que viendo la nota anterior me dejaste con un poquito a las 4:30 de la tarde, con un poquito ya de ganas de cenar, porque obviamente viendo la Cabrera delante, uno ya empieza a hacerse agua en la boca. Entonces, bueno, no sé, me parece que hoy va a ser una cena en la Cabrera con sus platos deliciosos. No puedo hacer las palabras de Gastón las tuyas, en el sentido que los invitó a ustedes, no me invitó a mí, así que yo voy a tener que lastimosamente pagar. Así que bueno, estaremos por la Cabrera, Dios mediante, a disfrutar eso. Totalmente, director. Usted no es el único que se queda con las ganas. Sí, le pido mis disculpas bien temprano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo se dice? Así que seguramente vamos a estar compartiendo platos exquisitos ya desde ahí. Pero ahora justamente queremos requerir un poquito con usted. Infocasas, una plataforma sumamente conocida, pero para las personas que todavía, bueno, de por ahí vieron alguna vez, pero no están tan inmersos en lo que es Infocasas, ¿nos podría dar una pequeña reseña, por favor? Sí, como no, te cuento un poquito. Hace 10 años atrás fundamos Infocasas, Ricardo Freyú y quien les habla, en Uruguay. Después el primer país en el cual desembarcamos y en el cual empezamos a ver que se venía una ola bastante grande en cuanto a lo que tiene que ver con el real estate fue Paraguay. Un año después abrimos Bolivia, 2 años después abrimos Perú y el año pasado, en año de pandemia, terminamos abriendo Brasil. Infocasas es una plataforma de búsqueda de alquileres, de ventas, a nivel de todo lo que tiene que ver con las distintas ciudades que pueden haber en los países en los cuales estamos. En este caso, y vamos a hablar específicamente de Paraguay, nos plantamos, como te decía, hace 6 años atrás. Me vine a vivir a Paraguay y a conocer un poquito de su realidad, de lo que está pasando, de un montón de estrategias que están pasando en el país que realmente son muy buenas. Y Paraguay ya hace, creo que 6 a 8 años que está en el buen ojo de la tormenta, en el buen ojo de esa tormenta de que la gente habla de Paraguay, de que hay inversores hasta de Santa Cruz. Obviamente, ¿quiénes son los principales inversores hoy en día capaz que de Paraguay? Sí, son los argentinos, sí son los uruguayos, los brasileros siempre están mirando, pero por eso te digo de que Paraguay está en el buen ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque está siendo muy bien visto a la hora de lo que tiene que ver con el consumo del real estate, con una
un crecimiento exponencial en cuanto a lo que tiene que ver con edificios, con vivienda, donde sí tenemos una gran cantidad todavía de viviendas por poner en el mercado, pero realmente me parece que Paraguay tiene por delante uno de los países que realmente van a explotar de gran manera y de buena manera. Totalmente, director. Por otra parte, claro, es importante escuchar la postura, la visión de usted, más que nada. Y por otra parte, ya que mencionó la pandemia, nos encantaría también tener ese termómetro suyo con respecto a lo que es el crecimiento que se generó en el sector en medio justamente de esa tempestad, ¿cómo se dice? Bueno, la pandemia obviamente vino para cambiar mentes, en el sentido de qué hacer con la plata muchas veces, dónde invertir, en qué invertir. Y obviamente a nivel de lo que tiene que ver con Paraguay, una de las cosas que hemos aprendido y una de las cosas que hemos visto es que la gente en cierta forma se empezó a volcar más a lo que tiene que ver con el real estate. Porque uno empezó la pandemia y obviamente a nivel del portal también vimos una baja de personas entrando a visitar propiedades. Obviamente la gente estaba pensando prácticamente qué iba a pasar con todo esto, que iba a derrumbar el mundo. Obviamente lo primero es la salud, lo primero es el si tengo un montón de cosas en mi casa para sobrevivir a la cuarentena, una cuarentena obligatoria en el caso de Paraguay. Entonces, obviamente, la gente estaba pensando en eso, pero poco a poco fuimos recuperando los valores de antes de la pandemia en cuanto a visitas, en cuanto a cantidad de consultas, y la gente sigue empezando a interesarse mucho más en lo que tiene que ver con obra nueva, donde la rentabilidad de Paraguay termina siendo una de las más altas de la región. Uno se invierte bien en determinados proyectos inmobiliarios, estamos pensando en un 7 a un 9% de renta anual, cuando estamos compitiendo con una Argentina que tiene un 1% de renta, o que estamos compitiendo con un Uruguay que está en un 4% de renta. Capaz que una propiedad en Uruguay capaz que llega al 6%, pero estamos hablando de un Paraguay que una renta prácticamente que bien invertida está entre un 7 y un 9%. Y obviamente no solamente los inversores locales se dan cuenta de eso, sino que también los inversores extranjeros se dan cuenta de eso. Obviamente pasa que la pandemia hizo que las fronteras se cerraran y que los inversores extranjeros también tuvieran un montón de dificultades para poder traer la plata y para poder empezar a invertir su dinero en determinados inmuebles. Creo que también a nivel de lo que fue Paraguay pudo tener una apertura de fronteras, sí, con respecto a que estaban recibiendo plata para poder invertir los argentinos, los uruguayos, los brasileros, pero obviamente también hay una plata física en la cual tiene que venir de alguna manera y que obviamente se necesita que la frontera esté abierta. Pero creo que a nivel de lo que ha sido Paraguay, a nivel de la pandemia, es uno de los países, y mejor dicho, es el mejor país preparado y parado frente a todo lo que se viene. Un PBI que fue el que decayó menos, teniendo a un Uruguay capaz que 4 puntos por debajo, y otros países que ni hablemos, ¿no? Brasil, Perú y todo lo demás. Pero Paraguay hoy en día es el país que se encuentra mejor posicionado para lo que tiene que ver con una salida de la pandemia. Decía Gastón, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Sí, es necesario la vacuna. Creo que Paraguay hoy en día está como en algo que realmente queremos salir todos de esta situación, pero creo que también el mercado paraguayo necesita expandirse de forma abrupta y está haciendo a veces a un lado la pandemia y quiere atropellar, quiere ir para adelante, y eso está buenísimo y me parece que va a ser una de las cosas que va a potenciar mucho más al país. Claro, totalmente, director, sin duda alguna. Hubieron cambios, se dieron cambios, pero en este sentido se muestran las fortalezas
que estamos teniendo, muy a pesar de toda la situación que se está generando, como usted mencionó, el tema al nivel de renta aquí en nuestro país en comparación a otros países, ese fortalecimiento que se está generando y cómo usted palpa este 2021, director, con respecto a lo que es la plataforma, el país en sí, con todo lo que está teniendo y ese crecimiento que se está dando. Para mí, el 2021, sin duda que la pandemia va a fortalecer mucho más a Paraguay en cuanto a lo que tiene que ver con el real estate. Creo que va a ser un año de crecimiento exponencial. Me paro sobre Molas López y lo recorro de punta a punta y no hay menos de 20 a 25 emprendimientos. Me paro sobre Aviadores del Chaco y veo crecimiento de edificios. Te vas un poquito más para afuera y se viene un shopping en Luque, ahí en lo que tiene que ver cerca de la Conmebol, y obviamente eso va a generar mucho más viviendas alrededor. Veo que Luque está creciendo, que Fernando de la Mora está creciendo. No me imagino un 2021 sin crecimiento en Paraguay. Y capaz que estamos hablando de uno de los países que más va a crecer. Entonces, ahora sí necesitamos que realmente los inversores vengan a Paraguay. Necesitamos que obviamente todo esto que estamos hablando de una renta sea aprovechada para que el país siga creciendo. Obviamente, en Uruguay también lo vivimos en algún momento y habían muchos argentinos que iban a invertir a Uruguay. Bueno, hoy en día le está pasando a Paraguay. Necesitamos extranjeros que vengan a invertir al país. Y eso es prácticamente que plata de afuera que entra al país y que realmente permite seguir creciendo. Y este 2021 lo veo con ese fortalecimiento de país, de sistema, de algo que realmente va a hacer que los jugadores locales, las constructoras locales, los que vengan de afuera a construir y también aporten lo suyo, que entre todos podamos hacer de este mercado inmobiliario, de este real estate, un año para mí, de verdad, de muchos logros. Es lo que veo optimistamente, porque realmente soy un optimista desde que llegué a Paraguay. Ya te digo, hace 6 años atrás cuando llegué no estaba el World Trade Center, no estaba el Paseo de la Galería, no estaba la extensión del Shopping del Sol, y te estoy hablando de 200 metros a la redonda. Y me empiezo a mirar 500 metros a la redonda y no veo parar de crecer el país. Y eso realmente, si permitimos, si Dios mediante se permite que la pandemia salgamos bastante rápido y que podamos recibir en cierta forma inversores extranjeros, va a hacer que el crecimiento sea mucho más rápido todavía. Director, así como está mencionando, inversores extranjeros, algo que tanto estamos necesitando para seguir impulsándonos más y más todavía. En ese sentido, ¿cómo estamos? Ya tenemos personas que están, como se dice, dando vueltas para poder ingresar y empezar a darle movimiento a esos planes y los proyectos que sabemos que están puestos por Paraguay. Mirá, para que te hagas una idea, a nivel de lo que tiene que ver con consultas en el portal de Infocasas, la cantidad de consultas de argentinos en el portal creció prácticamente que 250%. ¿Tá? Y estamos hablando prácticamente que desde ya el año pasado y ya un poco después que pasaron las elecciones en Argentina y empezó Fernández en presidencia y todo lo demás, ya empezó a crecer, ¿no? Con el tema de la pandemia y con todo lo que está pasando en Argentina, fue escandaloso ya. La cantidad de visitas que estamos recibiendo de extranjeros, sobre todo argentinos, sí, argentinos muchos. Después como segundo país está Uruguay y después viene Brasil. Pero Santa Cruz está viviendo Bolivia está viviendo alguna tempestad también a nivel político y todo lo demás, y hace que realmente desde Bolivia están empezando a haber mucha cantidad de consultas y de visitas en las distintas propiedades del portal. Entonces, Argentina se lleva todos los números, es la realidad, un 80% de las visitas extranjeras prácticamente que son argentinos, pero sí ha crecido muchísimo la cantidad de visitantes en el portal. A nivel de portal, Infocasas, para que te hagas una idea,
nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con Big Data. ¿Qué significa? Que usamos datos de las IP, de dónde están conectadas las personas, sabemos desde dónde se conectan, qué propiedades se visitan más, qué valores se manejan más, qué zonas se manejan más. Entonces eso permite que realmente tengamos la certeza de determinados valores en cuanto a lo que la gente busca, ¿tá? Obviamente hay un montón de información que es bastante clasificada y sensible, lo cual no se puede decir mucho, pero sí se puede decir a grandes rasgos lo que tiene que ver justamente con la cantidad de visitantes y demás en lo que tiene que ver con el portal. Hoy en día, para que te hagas una idea, recibimos más de 600.000 visitas al mes de personas buscando propiedades. Es muchísima la cantidad de visitas que recibimos en el portal. Hoy en día en Paraguay Infocasas está posicionado en cualquier búsqueda que hagas entre el primer y segundo lugar. Prácticamente que si una persona busca una propiedad, visita Infocasas. Entonces, eso nos permite tener el termómetro exacto de lo que está pasando en el país y de que realmente está buscando la gente. Y realmente eso es un valor que lo usamos nada más que para datos estadísticos nuestros, y que realmente está bueno para tratar de ayudar a lo que tiene que ver con la economía y con lo que tiene que ver con los distintos emprendimientos para ver la zona y todo lo demás de incidencias. Totalmente, director, para las personas que están del otro lado y también quieren formar parte de Infocasas, teniendo ya sea alguna propiedad, ya sea una casa, un departamento, ¿cómo directamente se comunican con ustedes para poder conversar eso? Todo a través de online, todo. Ingresás a www.infocasas.com.pi, querés subir tu propiedad, le das registrarse, subís tu propiedad, son 3 pasos sencillos, subís la propiedad y listo, ya está. Tenés un fee para subirla y todo lo demás, pero básicamente es muy bajo y básicamente es todo online. Hoy en día nosotros, para que te hagas una idea, teníamos... en el año teníamos, en los distintos países en los cuales estamos, teníamos más de 25 eventos anuales presenciales. Los tuvimos que cortar todos, hoy en día son todos online, pero realmente, tanto en Uruguay, estamos haciendo muchos eventos en Argentina. Hicimos en Buenos Aires, en el Hotel Faena, hicimos en Rosario, en Córdoba, y te puedo asegurar que los argentinos en ese momento, y estoy hablando de febrero del año pasado, los argentinos ya estaban empezando a mirar con detenimiento Paraguay, y iban argentinos y decían, quiero conocer más Paraguay, contame de Paraguay. Y habían emprendimientos inmobiliarios y realmente los stands estaban calientes, como decimos nosotros, porque realmente había mucha gente interesada en los productos de acá. Yo creo que a nivel de como una crítica constructiva, a veces me da la sensación de que a Paraguay le falta más ese marketing país, ese exponerse mucho más en el afuera, el tratar de que la gente conozca más de Paraguay. No que a veces pase por un Roque Santa Cruz o por un Nelson Aedo Valdés, o por la Garra Charrúa. Creo que me parece que a Paraguay estaría bueno que se le conozca por su paseo a la galería, por su shopping del sol, por su gente, por lo que realmente hoy en día Paraguay es, cuando uno viene a Paraguay y se siente cómodo, cuando uno viene a Paraguay y se siente a gusto. Entonces, y ver un país en crecimiento, pero realmente muy bueno, muy bueno. Y la verdad que estos 6 años que he estado acá, realmente estoy súper contento de poder transitar este camino con ustedes. Nosotros más contentos, director, de verdad, ver ese crecimiento, esa ayuda tan importante que da Infocasas a tantas personas que buscan ese sitio ideal, ya sea una casa, un departamento. Así que en este último minuto, lastimosamente el tiempo en televisión, usted sabe, usted maneja cómo es. Nos encantaría que nos comente qué es lo más buscado en Infocasas y, por otra parte, un pequeño mensaje para todas las personas que están atentas al real estate aquí en Paraguay. Bueno, sí, el tiempo en televisión siempre apremia. Así que intentaremos ser breves en este minuto que me dejaste.
Una de las cosas que más se está buscando son apartamentos y proyectos nuevos cerca de este nuevo centro comercial del Paseo de la Galería, Shopping del Sol y este nuevo centro económico que se generó en Asunción. Pero ya te digo, apartamentos con un interesante valor y sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con inversiones, ¿está? Y después el mensaje es que Paraguay tiene mucho para dar. Siempre es una de las cosas más lindas que tiene. Tiene mucho potencial joven, como creo que ningún país en América. Y creo que a ese capital joven que tiene Paraguay es el que tenemos que aprovechar e impulsar. Creo que se merecen una oportunidad para sacar al país adelante. Creo que realmente es algo que es envidiable a nivel de muchos países de América y que creo que son los jóvenes del hoy, de Paraguay, porque los tiene, los que van a hacer que esta pandemia en cierta forma también pase rápido y que realmente el post-pandemia de Paraguay sea una de las cosas más lindas que le pueda pasar al país. Muchísimas gracias, director, por sus palabras, por este tiempo, por la información tan valiosa que nos otorga, por este norte tan importante con respecto al real estate en la posición de Paraguay, ese crecimiento que vamos a estar teniendo, por supuesto, con la colaboración tan importante que nos brindan desde Infocasas y, bueno, la atracción para los inversores. Esperemos que este año explote en el buen sentido de la palabra. Así que gracias, director, por este tiempo. Muchas gracias a ti, Nadia. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes y siempre a las órdenes. Cuando gusten, estamos aquí para tener una linda entrevista. Totalmente, director. Vamos a estar, por supuesto, en contacto porque este 2021 está cargado de proyectos y vamos a estar teniendo esas charlas con usted para que nos comente cómo está el sector y cómo está Infocasas. Le deseamos un feliz resto de jornada y vamos a estar, por supuesto, observando todo el movimiento. Muy bien, estaremos aquí para cuando nos llamen. Gracias, Nadia. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con el director regional de Infocasas, el señor Alejandro López, nos estuvo dando un parámetro, el termómetro, cómo está el real estate, cómo está Paraguay en ese sentido, en cuanto a la región, esas posiciones, muchísimo optimismo por parte del director, varias aristas que se van denotando, pero en síntesis vamos a estar teniendo un año sumamente importante, productivo, vamos a estar en constante crecimiento, una renta bastante interesante también, así que de esta manera nosotros vamos cerrando el espacio, como siempre le hacemos la invitación a que compartan con nosotros cada uno de los espacios informativos que te ofrecemos desde 5 días. El Foro Empresarial se cierra en su edición lunes, pero mañana martes vamos a estar a partir de las 16 con toda la información. Va a ser hasta mañana. Chao, chao.